Hoy vamos a hablar de los coches del Grupo B. Pero, ¿no lo hemos contado todo ya sobre los grupos E? No, porque siempre hemos hablado de los Grupo B de competición. Pero uno de los encantos del Grupo B es que dio lugar a unos coches de calle irrepetibles, verdaderas máquinas de competición matriculables. Vais a alucinar, os lo prometo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Rodrigo, y tú también, y todos, y yo por supuesto, somos fans incondicionales de los Grupo B, que son los coches de rally más bestias que ha habido en toda la historia. Pero se nos olvida muchas veces un pequeño detalle, que para homologar un Grupo B de esos tan bestias había que hacer 200 unidades de coches matriculables que pudieran ir por la calle. Nunca antes en la historia del automóvil había pasado nada parecido. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los coches que se diseñaban para la competición se destinaban a la competición. Daba igual que fueran monoplazas o biplazas, era lo mismo. Bueno, a veces había por ahí algún loco que conseguía homologar un biplaza para ir a matricularlo, pero una cosa única y muy puntual. Los coches diseñados para competición se utilizaban en competición. Los rallies eran diferentes, porque en los rallies se utilizaban coches de calle. Preparados, muy preparados, pero coches de calle, diseñados con las servidumbres propias de un coche para ir por la calle, pues de tamaño, de peso, de habitabilidad. Y eso fue exactamente lo que cambió el Grupo B. Porque en el Grupo B, primero se diseñaban, los ingenieros se centraban, vamos a hacer un coche para competición, lo mejor para competición. Pero de repente había por ahí alguno que decía, ojo, que hay que hacer también una versión para la calle, porque hay que fabricar 200. Y trataban de, digámoslo así, descafeinarla. Bueno, descafeinarla hasta cierto punto, claro. Aunque para todo hay excepciones. Por cierto, que me he enterado que hay alguno de vosotros que no está suscrito al canal. Pero bueno, por favor, es sencillo, es gratis y es la forma de ayudarnos a nosotros. Porque de esa manera, cuando deis a la campanita, cuando saquemos otro vídeo os llega una notificación con el nuevo vídeo. Y así no os perdéis ninguno, porque ya sabéis que hacemos 3 a la semana, pero a veces hay sorpresas. Lancia Stratos, excepcional. En este caso, la excepción fue el Lancia Stratos. Se adelantó a su tiempo. Es que, además de adelantarse a su tiempo, como bien dice Rodrigo, es que este coche demostró, con este coche el Lancia demostró una valentía enorme, porque diseñó un coche que era realmente un coche de competición que podía ir por la calle, lo que luego fueron los Grupo B. Bueno, la verdad es que ni la propia Lancia, esto parece increíble, sabe la cantidad de Lancia Stratos que se fabricaron. Yo alucino. Se dice que entre 450 y 490, aunque Bertone, que era la que hacía la carrocería, dice que fabricó 502. Bueno, yo supongo que si lo hubiera hecho bien, con los números de serie se podría saber. Pero da igual, lo cierto es que el Stratos se adelantó al concepto de Grupo B y eso le valió pues ganar 2 títulos del Mundial de Constructores de Rallys, del Mundial de Rallys, y dominar la escena de los rallies a mediados de los años 70. Audi 4, al revés. Yo me atrevería a decir que hay otra excepción, pero en este caso al revés, porque hablo del Audi 4, porque nació como Grupo 4, es decir, un coche de calle que luego se preparaba y se ha convertido en un icono del Grupo B que realmente no lo era. Yo recuerdo una entrevista que leí a Roland Gumpert, que era entonces el responsable del equipo de Audi en el Mundial de Rallys, y decía, no queremos engañar a nadie, haciendo referencia a que ellos corrían con un coche que era como el coche de calle que se vendía y reprochando a los demás en esta entrevista, por ejemplo a Peugeot o a Renault, que venían un coche que por fuera era muy parecido al coche normal que podía comprar la gente, pero que por dentro no tenía nada que ver. No obstante, a pesar de estas declaraciones, tuvieron que entrar en el juego, porque cuando llegaron los modernos Grupo B con motor central, el Audi 4 dejó de ser competitivo y lanzaron esta versión Sport corta. Aunque el problema en este coche seguía siendo la posición del motor, que iba muy descolgado, bueno, no muy descolgado, iba descolgado por delante del eje delantero. 200 coches de calle. La normativa para homologar un coche en Grupo B exigía fabricar 200 unidades de calle. Y ojo, que para homologar
lo que se llamaba entonces una evolución, bastaba solo con 20 más. Bueno, como os digo, eso dio lugar a una raza de coches irrepetibles. Os traemos una colección de los mejores Grupo B con los que podrías ir a comprar el pan o irte de viaje. Audi Sport 4. Audi fue la primera marca en introducir la tracción total en el Mundial de Rallys con su primer 4. Un modelo que incluso en la versión de calle podríamos decir que era hasta cierto punto razonable, porque era una carrocería de Audi Coupé con un motor de Golf 16 válvulas, pero con un cilindro más, porque tenía 5 cilindros, y una tracción total que era más o menos la del Volkswagen del todoterreno Iltis. Pero cuando llegaron los verdaderos Grupo B, que eran coches nacidos y diseñados para la competición, el 4 normal era poca cosa. Y nació el Sport 4, y luego más tarde la brutal versión S1. En ambos casos, por supuesto, con versiones de carretera. Por cierto, no está en el guión, pero una de ellas la tuvo el rey de España. El Sport 4 montaba un motor 2.1 litros turboalimentado que daba 306 caballos para unos 1.300 kilos de peso, por supuesto, con tracción total. Un modelo, ojo, os insisto, estamos hace 40 años, a mediados de los 80, aceleraba de 0 a 100 en menos de 5 segundos. Citroën BX4 TC. Un verdadero patito feo, y que es un coche que conozco en persona. No lo he probado, pero sí lo he visto, hablo de versión de calle siempre, gracias a la increíble corrección que tiene Teo Martín, que tiene tanto la versión de competición como la rarísima versión de calle. A ver, no era un diseño muy acertado, la verdad. Hasta tal punto que Citroën, como estipulaba el reglamento, fabricó 200 unidades, vendió 62 y el resto las destruyó. Bueno, y es que la versión de competición de este BX4TC Evo Grupo B no brilló en absoluto. Era torpe, pesado y poco fiable. Bueno, contaba en la versión de carretera con un motor turbo de 2,1 litros, 200 caballos y, por supuesto, tracción a las 4 ruedas, en este caso conectable. Ford RS200. Probablemente, junto con el Lancia Delta S4, el Grupo B más sofisticado. Contaba con un motor que había desarrollado Cosworth, turboalimentado, 1,8 litros, 4 cilindros y 250 caballos en la versión de calle y más de 400 en la de competición y muchos más en las versiones que se utilizaron en Rallycross. Bueno, como el Lancia, por cierto, contaba con un chasis y carrocería que era muy ligera, que mezclaban el uso del Kevlar, el acero, la fibra de carbono. En este coche siempre lo digo porque es muy curioso, lo más destacable es el sistema de transmisión, porque llevaba el motor central, un árbol de transmisión a la caja de cambios que iba adelante para equilibrar el peso, de ahí salían los paneles a las ruedas delanteras y otro árbol de transmisión para llevar la tracción a las ruedas traseras. Lancia 037 Stradale. Para muchos el Grupo B más bonito y para todos el heredero en línea directa del Lancia Stratos. Y con una particularidad muy importante, no era tracción total y ha sido el último coche, yo creo que no el único Grupo B con solo propulsión en eje, pero sí el último coche, en ganar un mundial de rallies con tracción a un eje. Además, ese año que pelearon este coche con el Audi 4, voy a hacer un vídeo porque es una historia que vale la pena contarse. Bueno, pues para la versión Stradale, que es como se dice en italiano de carretera, que es que hasta el nombre es bonito, pues se partió de una base que era el Beta Monte Carlo, ojo, diseño Pininfarina, con un motor central, un peso inferior a 1.200 kilos y un motor 2 litros que, ojo, llevaba compresor, no turbocompresor, solo compresor. Y en la versión de calle daba 200 caballos, 208 exactamente, que se acercaban y a veces sobrepasaban los 350 en la versión de competición. De estos Lancia sí que sabe cuántos se hicieron, 207 unidades. Lancia Delta S4 Stradale. Para mí, el Grupo B más bestia, más que el Audi S1, tanto en la versión de competición como en la de calle. Bueno, en este caso es que Lancia diseñó un coche realmente destinado para la competición. ¿Qué hace falta para ganar en el Mundial de Rallys? Vamos a hacerlo en este coche. Y luego hacer una versión descafeinada para ir por la calle, pues fue tarea nada fácil. El chasis era una pasada, era como el de un biplaza de competición. La estética impresionante. Y el motor, en la versión de calle daba 250 caballos, pero tenía una particularidad única,
que ya os he contado que el 037 tenía compresor en vez de turbo. Otros Grupo B tenían turbo. Y este tenía las dos cosas. ¿Por qué? Muy fácil, porque el compresor hacía que el coche tuviera muchos bajos, porque la actuación del compresor es inmediata, va unido mecánicamente al motor, y luego cuando ganabas vueltas y ganabas recorrido, entraba en acción el turbo. Como os digo, una auténtica bestia parda. Bueno, la versión, ya os digo, un poco descafeinada, daba 250 caballos, y la versión de calle, pues la verdad es que como versión de calle era muy poco práctica, porque os digo solo un dato, es que el capó trasero no era capó, es que se desmontaba la mitad de la carrocería, vamos, que tenías que mirar el aceite y necesitabas un mecánico. MG Metro 6R4. Este coche, del que por supuesto se hicieron 200 unidades, tiene dos particularidades. Una, ni lleva compresor ni lleva turbo. Es un motor de mucha cilindrada, un motor V6, 3 litros, atmosférico, como os he dicho, que en la versión de calle lleva 250 caballos. Y la otra, leeréis en muchos sitios, o oiréis en muchos vídeos que lleva motor central, y no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque este coche es tan cortito que es que el motor realmente no va en el centro, va entre las dos ruedas traseras. Es un coche muy particular y yo diría que único. Yo os aconsejo que veáis un vídeo que hicimos titulado Técnica Rally Grupo B, variedad y sofisticación, donde contamos estas cosas de este coche y de todo lo Grupo B. Peugeot 205 T16. Un lobo con piel de cordero. Y es que Peugeot, en este coche, siguió los pasos muy acertados y muy exitosos de Renault con su 5 Turbo, que era un coche que tenía el aspecto de un utilitario de mucho éxito, muy vendido, pero que realmente era una bestia. Y probablemente hablamos del Grupo B que tuvo más éxito, tanto en el Mundial de Rallys como luego cuando se probó el Grupo B en el París-Dakar. El motor era central, pero curiosamente iba a un lado. Era un motor de 1.8 litros, 4 cilindros, por supuesto turbo, 200 caballos, un peso por debajo de 1.200 kilos, que alcanzaba 210 km/h y aceleraba de 0 a 100 en 6 segundos. Bueno, era un coche muy bonito y muy parecido, por ejemplo, a un 205 GTI, pero mucho más bestia. Me comentaba Rodrigo fuera de cámara, yo he dicho que el 205 Turbo 16 tuvo una segunda vida en Dakar, pero ojo, no era el mismo coche, porque como me ha comentado Rodrigo, se ve claramente que el coche del Dakar es más largo. Para darle más estabilidad en las dunas, porque ya sabéis que en Dakar también se hace mucha recta por tierra y por dunas, el coche es más largo. El coche de rallies, los rallies son muy virados, era más cortito. Pero bueno, esencialmente era un 205 Turbo 16. Renault 5 Turbo. Nació antes que el Grupo B, como el caso del Audi 4, y con una particularidad, que no era tracción total, solo era propulsión trasera, con lo cual es un coche que sus mayores éxitos los consiguió en rally del asfalto. También tenía otra particularidad, que su motor contaba con solo 1.4 litros y daba solo 160 caballos, que a lo mejor os parecen pocos, pero es que este coche pesaba menos de 900 kilos. Tuvo muchas evoluciones. Hicimos un vídeo titulado Renault 5 Turbo, toda la saga. Toda la saga, cierto. Hubo muchas evoluciones, tanto de calle como de carretera. Y si queréis saber todo de este coche, haced caso a Rodrigo y id a ver ese vídeo. La conclusión, cuando hablo del Grupo B, me da la sensación de que siempre es la misma. Qué pena que desapareciera el Grupo B o no se hiciera el Grupo S. Algunos me habéis dicho, bueno, Máximo, nos consolamos porque los actuales coches de rally son casi como Grupo B. No, porque es verdad que son coches muy evolucionados, pero no tienen versión equivalente de calle, porque son coches específicos para competición, pero el reglamento no exige hacer versiones de calle. Y en el Grupo B sí, y dio lugar a estos coches que os he enseñado. Monstruos y modelos deportivos únicos. Fuera de cámara hablábamos Rodrigo y yo de estos coches porque todos son espectaculares y las versiones de calle, pues como os digo, para ir de viaje o ir a por el pan son una pasada. Pero si yo tengo que elegir uno, me gusta mucho, pero no puedo evitarlo. Tengo especial debilidad por el Lancia Delta S4, que me parece una máquina bestial y una auténtica pasada. Patricio me hace una pregunta muy interesante porque me dice, ha oído campanas,
que si Ford tenía preparado un Escort un poco al estilo del R5 Turbo, o sea, un coche que se parecía a un Escort pero llevaba motor central. La respuesta es que sí, sí. Ford tenía muy adelantado prácticamente para poner a la venta un Ford Escort RS 1700 Turbo, que sencillamente era un Escort con motor central como un R5 GT Turbo, pero se dieron cuenta de que con solo tracción a un solo eje no tenían futuro. Y trabajaron en el RS200, que era como os he dicho, un grupo B muy sofisticado, pero que llegó tarde. Ralph me pregunta si estos grupos B de calle eran caros. La respuesta es que no eran caros, eran carísimos. Mira, te voy a dar un dato. El Peugeot 205 Turbo 16, que por cierto no era el más caro de estos, en 1985 costaba 9 millones de pesetas. Y algunos diréis, hombre, 54.000 euros tampoco es tanto. Bueno, es que era más caro que, por ejemplo, un Ferrari Mondial que costaba casi 1 millón menos. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que confieso que llevaba tiempo dándome vueltas en la cabeza, porque de Grupo B hemos contado muchas cosas, pero de estos coches de calle, que han sido pues una situación única en la historia del motor, no hayamos hablado. Así que espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, vuestros likes. Ya sabéis que tenemos un canal de suscripción, ya sabéis que tenéis una cita con nosotros todos los martes, jueves y domingo. A lo largo de semanas hay sorpresas. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.